Mientras yo estaba en coma, escuché después que mi propio hijo le dijo al médico: «Déjelo ir, no vamos a pagar nada más». Incluso firmó la orden de no reanimación para ahorrarse dinero. Lo que él no sabía es que mi abogado estaba allí mismo, grabándolo todo. Y cuando desperté milagrosamente al día siguiente y supe lo que había hecho, hice una llamada que cambió su cómoda vida para siempre. ¿Desde qué ciudad de España nos estás viendo hoy? Déjalo en los comentarios, dale me gusta y suscríbete al canal. Mi nombre es Don Octavio Llorente, tengo 71 años y hasta hace 4 meses creía que había criado a un hijo decente. Qué ingenuo fui. Pero déjame contarte cómo terminé conectado a máquinas mientras mi propio muchacho planeaba mi final. Todo empezó hace un año, cuando Sergio, mi hijo de 34, apareció por mi piso en el barrio de La Rondilla, en Valladolid, con un entusiasmo que no le veía desde hacía tiempo. Yo estaba preparando un guiso de cordero al horno, su plato preferido desde pequeño. «Papá», me dijo abrazándome por los hombros, «tengo noticias importantes». Le seguí el juego, contento de verlo tan animado. Desde que terminó su máster en marketing, había ido de trabajo en trabajo, sin encontrar verdadera estabilidad. «A ver, hijo, cuéntame», le dije mientras servía 2 cafés. «He conocido a alguien especial, muy especial. Se llama Vanessa, tiene 30 años y trabaja en una agencia de eventos». Noté un brillo extraño en sus ojos, no de amor, sino de ambición. «¿Cuánto tiempo lleváis?», pregunté con naturalidad. 2 meses, respondió orgulloso, como si fuera un logro. 2 meses. Y ya hablaba como si le hubiera cambiado la vida. Intenté no mostrar mis dudas. Sergio siguió contándome maravillas. Que Vanessa vivía en un ático recién reformado, que conducía un coche de alta gama, que tenía contactos importantes. No mencionó si era buena persona, si compartían valores o si se respetaban. Solo hablaba de dinero, estatus y apariencias. Cuando se marchó, me quedé mirando las fotos en el aparador. Sergio con 6 años jugando al fútbol. Sergio el día que se graduó. Sergio soplando las velas de su 30 cumpleaños. Y allí mismo, con un nudo en el pecho, llamé a mi hermano Julián. «Sergio está enamorado», le dije. «¿Eso es bueno o malo?», preguntó él. Suspiré. «No lo sé, pero algo no me huele bien. Es intuición de padre». Y esa intuición, por desgracia, tenía razón. Aquella noche, mientras apagaba la lámpara de mi dormitorio, recordé las palabras de mi hermano Julián. Mi instinto nunca me había fallado. Me había alertado cuando mi difunta esposa, Lucía, comenzó a distanciarse por problemas de salud. Me había salvado más de una vez cuando, siendo encargado en la fábrica, intentaron cargarme responsabilidades que no eran mías. Y ahora, ese mismo instinto me decía que había algo raro en esta Vanessa. O quizá era simplemente el miedo natural de un padre mayor a ver cómo su único hijo construye una vida aparte. O tal vez no. 3 semanas después, conocí por fin a Vanessa y confirmé que mis alarmas internas seguían afinadas. Era elegante, muy segura de sí misma, y tenía esa sonrisa de quien sabe perfectamente lo que quiere conseguir. Durante la cena en un restaurante del centro de Valladolid, no dejó de sacar el tema del dinero ni un solo momento. «En mi último evento conseguí triplicar los beneficios», presumió mientras partía su merluza al horno con excesiva delicadeza. Sergio la miraba como si estuviera viendo una estrella de cine. «¿Y cuál es tu próximo proyecto?», pregunté, intentando mantener el tono cordial. «Estoy evaluando varias oportunidades. Ya sabes, diversificar. No poner todos los huevos en la misma cesta», dijo mirándome fijamente. «Por cierto, Sergio me contó que usted tiene algunos ahorros y un piso antiguo en La Rondilla. Me encantaría ayudarle a sacarles un rendimiento mucho mayor». Ahí lo tuve claro.
No llevaba ni 2 horas conmigo y ya estaba tanteando mis bienes. ¡Qué sutileza! Soy bastante prudente con mis cosas, contesté con una sonrisa falsa. Claro, la seguridad es importante, pero hay formas de mejorar los rendimientos sin que el dinero se oxide en el banco, insistió ella. Sergio asentía como un muñeco de feria. Cuando se marcharon, me quedé con la sensación de haber sido evaluado como un potencial negocio, y no me equivocaba. 3 días después, Sergio me llamó exaltado. Papá, Vanessa y yo nos vamos a vivir juntos. ¿Tan pronto? Pregunté conteniendo mi preocupación. Cuando lo sientes, lo sientes. Además, su piso es más grande y ahorraré muchísimo. Y entonces llegó el golpe final. Papá, Vanessa quiere que deje mi trabajo. Dice que puedo trabajar con ella en la agencia. Seremos socios en todo. Socios. Aquella palabra me martilleó la cabeza durante semanas. Eso fue hace 11 meses. Si hubiera sabido en aquel momento cómo acabaría todo, si hubiera escuchado aún más a mi instinto, quizá nada de lo que vino después habría ocurrido. Si hubiera hecho más preguntas desde el principio, quizá no habría terminado postrado en una cama del hospital clínico, escuchando cómo mi propio hijo decidía si valía la pena mantenerme con vida. Pero empezaremos por el inicio. El suceso que casi me mata no fue exactamente un accidente. Técnicamente lo fue, sí, pero las circunstancias que me llevaron a estar en aquel cruce de Parquesol a la hora exacta no fueron casualidad. Un mes después de que Sergio se mudara con Vanessa al ático del centro, comenzaron las visitas casuales a mi piso en La Rondilla. Siempre era Vanessa quien sacaba el tema económico, pero Sergio asentía como si todo proviniera de él. «Don Octavio», me dijo Vanessa un día, mirando alrededor del salón, «he estado pensando en su situación. Un hombre de su edad viviendo solo en un piso tan grande. Los gastos deben de ser una carga». «¿Mi edad?», repetí con ironía. «Tengo 71, no 171». Ella soltó una risa falsa. «Por supuesto, no quise decir eso. Solo digo que este piso, con 4 habitaciones, quizá ya no es práctico». Sergio intervino enseguida. «Papá, podrías vender y mudarte a algo más pequeño cerca de nosotros. Sería más seguro y moderno». Bajo supervisión, pensé. En voz alta solo dije, «Lo pensaré». Pero no tardaron en insistir. Las semanas siguientes aparecieron folletos de apartamentos nuevos, enlaces a artículos sobre cómo simplificar la vida en la tercera edad y estadísticas inventadas para convencerme. Una tarde, mientras revisaba papeles en mi pequeña oficina, encontré algo inquietante. Mi testamento había sido movido. Yo siempre lo guardaba debajo del libro de cuentas, pero ahora estaba arriba. Alguien lo había leído. Esa misma noche llamé a Sebastián Vega, mi abogado desde hacía más de una década. «Sebastián, necesito verte mañana», le dije. «¿Algo urgente, Octavio?» «Digamos que sí». Al día siguiente, en su despacho, le conté todo. Presiones para vender el piso, insistencia constante y el testamento movido. Sebastián frunció el ceño. «¿Quién tiene llaves de tu casa?» «Solo Sergio. Y ahora también Vanessa, porque él se las dio». Sebastián suspiró. «Octavio, llevo 30 años viendo esto. Hijos que encuentran pareja y de repente se interesan demasiado por las cuentas del padre. No digo que sea el caso, pero deberías tomar precauciones». «¿Cuánto saben de mi patrimonio?», preguntó. «Lo básico, el piso, los ahorros y la póliza de seguro». «¿De cuánto?», insistió. 200.000 euros. Sebastián silbó despacio, y ahí supe que algo grave estaba en marcha. Sebastián repasó de nuevo la cifra de mi póliza y asintió con seriedad. «Es una cantidad considerable, Octavio. ¿El beneficiario sigue siendo Sergio?» «Sí», respondí. «Es mi único hijo». Sebastián guardó silencio unos segundos, luego me miró fijamente.
quiero que hagas algo por mí. Cambia temporalmente el beneficiario de tu seguro de vida. ¿A quién quieres que lo ponga? A un fideicomiso. Yo puedo crearlo para que Sergio reciba todo, pero solo cuando cumpla ciertas condiciones. ¿Qué tipo de condiciones? Pregunté con el estómago apretado. Que esté soltero, o que lleve casado al menos 5 años, o que sea mayor de 40. Algo que impida que alguien pueda manipularle para obtener el dinero rápido. La idea era inteligente, pero me atravesó el alma pensar que debía proteger mi herencia de mi propio hijo. ¿De verdad crees que es necesario, Sebastián? Creo que es sensato. Si me equivoco, lo cambias de vuelta. Pero si tengo razón, te alegrarás de haber sido precavido. Esa misma tarde firmé el cambio. También pedí que preparara documentos adicionales, incluido un poder legal que solo entraría en vigor en circunstancias muy específicas. Cuando estaba a punto de marcharme, añadí, si me pasa algo raro, quiero que investigues. Sebastián entrecerró los ojos. Octavio, ¿hay algo más que no me hayas contado? Solo una sensación, y mi intuición rara vez falla. 2 semanas después, esa intuición se volvió nítida como el cristal. Sergio llegó a mi casa con una carpeta llena de papeles. «Papá, tienes que ver esto», dijo extendiéndolos sobre la mesa del comedor. Eran documentos de venta de mi piso. ¿Qué significa esto? Vanessa encontró un comprador. Pagan un 10% por encima del mercado. Es una oportunidad increíble. Revisé el contrato. El comprador era Inversiones Horizonte Nuevo SL. ¿Y quiénes son estos? Gente seria, respondió Sergio. Vanessa los conoce bien. Ya lo imagino, pensé. Sergio, no estoy listo para vender mi casa. Su expresión cambió al instante. Papá, no seas terco. Es ahora o nunca. Si no aceptas, te arrepentirás toda tu vida. Mi vida, mi decisión, respondí. Estás actuando como un viejo testarudo, estalló. Vives solo en un piso enorme. ¿Qué harás cuando tengas 80 años? Cuando tenga 80 lo decidiré. Ahora tengo 71 y sé cuidar de mi casa. Respiró hondo, cambiando al tono meloso que usaba de niño cuando quería algo. Papá, Vanessa y yo solo queremos lo mejor para ti. ¿Para mí o para vuestro futuro?, pregunté. La pregunta quedó flotando, pesada como una piedra en medio del silencio de la sala. Por un instante, vi en Sergio un destello del hijo que yo recordaba, el muchacho honesto que sabía perfectamente cuándo estaba cruzando una línea. Pero aquella mirada se esfumó enseguida, sustituida por una máscara de falsa preocupación. Papá, todo esto lo hago por ti, dijo con tono herido. A veces parece que no confías en mí. Ahí estaba, la culpa, el método final cuando los demás ya no funcionan. Confío en ti, Sergio. En quien no confío es en Vanessa. Vanessa me quiere, papá. Quiere lo mejor para los tres. ¿Los tres? Interesante concepto. ¿Cuidaros o cuidar vuestro futuro económico? Sergio se levantó bruscamente, recogió los papeles de la mesa y respiró hondo. No puedo hablar contigo cuando te pones así. Me voy. Cuando recapacites, llámame. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se dio la vuelta. Papá, Vanessa no quería que te lo dijera, pero está preocupada. Dice que últimamente actúas paranoico, desconfiado, que quizá deberías hablar con un médico sobre tu estado mental. Ahí estaba la semilla, la estrategia. Si no cedía, era porque mi mente estaba fallando. Cuando se marchó, me quedé sentado en silencio, observando las fotos familiares en la estantería. Sergio con 6 años. Sergio, el día de su comunión. Sergio, en su graduación. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Cómo podía mi propio hijo verme ahora como un obstáculo? Tomé el teléfono y llamé a Sebastián. La cosa está empeorando, dije apenas respondió. Le conté lo de los documentos de venta
y aquel comentario sobre mi salud mental. Octavio, dijo serio, debes tener mucho cuidado. Si están planeando pintarte como incompetente, podrían intentarlo. Con el testimonio de un hijo y médicos complacientes, es más común de lo que crees. Esa noche apenas dormí. Cerré con llave todas las puertas. Revisé 2 veces las ventanas. Desde que Sergio tenía llaves de mi casa, y ahora también Vanessa, ya no me sentía seguro. A las 3 de la madrugada tomé una decisión clara. Contrataría a un investigador privado para averiguar quién era realmente Vanessa. Pero nunca llegué a esa cita. Al día siguiente, mientras conducía hacia la oficina del investigador, un coche se lanzó contra el mío en una intersección. Todo se volvió negro. 3 días después desperté en el hospital clínico. Y lo primero que escuché fue la voz de Sergio diciendo al médico que quizá era mejor dejarme ir. Antes de que Vanessa apareciera en nuestras vidas como una sombra, Sergio era otro hombre. No perfecto, nadie lo es, pero éramos un equipo. Desde que su madre Lucía falleció, él y yo habíamos aprendido a sostenernos el uno al otro, pero ahora ya no sabía quién era mi hijo. Sergio siempre había sido un muchacho aplicado. De pequeño, se esforzaba por mantener buenas notas y nunca protestaba cuando no podíamos permitirnos lo que tenían otros niños de Valladolid. Aquella década fue dura. Trabajé por las mañanas como administrativo en un almacén de repuestos y por las noches limpiaba oficinas en el centro. Mi hermano Julián recogía a Sergio del colegio y lo cuidaba hasta que yo llegaba cerca de las 10. Recuerdo una noche, él, con 15 años, estudiando en la mesa de la cocina mientras yo preparaba un bocadillo sencillo. «Papá», me dijo de pronto, «cuando sea mayor voy a ganar mucho dinero. Te compraré una casa grande, con piscina, para que no trabajes tanto». Se me encogió el alma. «Hijo, lo único que quiero es que seas feliz y tomes buenas decisiones», respondí. «Y yo quiero cuidarte como tú me has cuidado», insistió. Aquellos eran nuestros años dorados. Sergio me lo contaba todo. Sus primeros enamoramientos, sus amistades, sus sueños. Yo había decidido ser un padre que escuchaba, que acompañaba y que también sabía poner límites sin romper el vínculo. Cuando terminó el instituto, llevaba tiempo ahorrando para poder pagarle estudios superiores. No fue la universidad más prestigiosa, pero en Salamanca encontró un buen grado de marketing que nos podíamos permitir. La noche antes de irse, me abrazó fuerte. «Papá, gracias por todo lo que has hecho por mí. Eres mi hijo, Sergio. Mi trabajo es darte oportunidades para que vueles», le dije. Los 4 años de universidad fueron buenos para él. Venía casi todos los fines de semana a la Rondilla. Me ayudaba con la compra, cocinábamos juntos y me hablaba de sus clases. Tuvo alguna novia, pero nada serio. Decía que quería centrarse en los estudios. El día de su graduación lloré de orgullo. Mi chico, al que había criado solo desde que Lucía, su madre, falleció cuando él tenía 12 años, se había convertido en un hombre preparado y responsable. Los primeros años después de graduarse fueron complicados. El mercado laboral era duro, y aunque tenía buenas notas, le faltaba experiencia. Volvió a vivir conmigo casi 1 año. No me quejé. Los hijos regresan a casa cuando la vida golpea. Pero noté cambios. Se volvió más impaciente, más crítico. «Papá, ¿no te cansa esta casa? ¿No quieres algo más moderno?», me preguntó un día. «Sergio, esto es nuestro hogar», frunció el ceño. «No sé si puedo conformarme solo con estabilidad. Debería haber prestado más atención. Era una alerta temprana de lo que vendría». Finalmente encontró trabajo en una pequeña agencia de marketing. Se independizó otra vez y durante los 3 años siguientes recuperamos nuestras tradiciones. Cenas los domingos, llamadas 3 veces por semana y una escapada anual a la costa.
No eran vacaciones lujosas, pero eran nuestras, hasta que apareció Vanessa, y nuestra vida dejó de ser la misma. Papá, me dijo Sergio durante nuestras últimas vacaciones juntos, hace apenas un año, quiero que sepas que eres mi héroe. Todo lo que soy, te lo debo a ti. Estábamos sentados en la terraza de un hotelito modesto, frente a la playa de San Xenxo, viendo el atardecer teñir de naranja el mar. Sergio tenía entonces 33 años. Era independiente, trabajador, y yo me sentía el padre más afortunado del mundo. Si alguien me hubiera dicho que 12 meses después mi propio hijo estaría dispuesto a dejarme morir en una cama de hospital para quedarse con mi seguro de vida, habría pensado que estaba loco. Pero ese era Sergio antes de Vanessa. El Sergio que conoció a Vanessa era otro completamente distinto. Los cambios comenzaron de forma casi imperceptible. Primero, las llamadas. Antes hablábamos todos los días. Después, 2 veces por semana. Luego, 1. Cuando le pregunté, me respondió: «Papá, estoy muy liado con el trabajo y con Vanessa. Es normal». Y sí, cuando uno empieza una relación, las prioridades cambian. Pero no era solo la frecuencia, era el tono. Cuando hablábamos, sonaba impaciente, como si hablar conmigo fuese una obligación incómoda. «¿No tienes nada más interesante que contarme que lo que has cenado?», me soltó una tarde. «Pensé que te gustaría saber cómo estoy», respondí, conteniendo la punzada en el pecho. «Claro que me interesa, pero siempre cuentas lo mismo. Casa, trabajo, tele. Papá, tienes que hacer algo divertido, una crítica injusta». Mi vida no sería emocionante según sus nuevos estándares, pero era mía. Una vida construida con sacrificio, con noches sin dormir y con callos en las manos. Cuando canceló nuestra primera cena dominical, porque Vanessa había preparado algo especial, no dije nada. Cuando canceló la segunda, me inquieté. Cuando canceló la tercera, entendí que algo profundo había cambiado. «Sergio», le pregunté una tarde, «¿he hecho algo mal? ¿Por qué me evitas?». «Papá, estoy creciendo. Es natural que mi vida vaya más allá de nuestras rutinas. ¿Y eso significa que ya no hay sitio para mí en tu vida?». «No seas dramático. Siempre habrá sitio, solo que ahora tengo otras prioridades». «Otras prioridades». Ese golpe dolió más de lo que imaginaba. Los meses siguientes fueron una caída lenta. El hijo que valoraba la sencillez empezó a quejarse de mi casa, de mis muebles, de todo lo modesto. «Vanessa dice que la gente exitosa se rodea de gente exitosa», me dijo como si recitara una verdad universal. «¿Y qué considera él éxito?», pregunté. «Dinero, propiedades, inversiones, vivir sin preocuparse por nada». «¿Y la integridad? ¿La lealtad familiar? ¿La bondad?». Sergio me miró como si le hubiera hablado de magia antigua o de cosas inútiles. Y ahí comprendí que ya no veía el mundo con mis ojos, sino con los de Vanessa. «Papá, esas cosas están bien, pero no pagan las facturas», me dijo Sergio una tarde, sin levantar la vista del móvil. En ese instante supe que lo había perdido. No físicamente, claro, pero el hijo que había criado con valores sólidos, el muchacho que apreciaba lo sencillo, había desaparecido. Y en su lugar había un desconocido que medía el valor de una persona según el saldo en su cuenta bancaria. Aún así, jamás imaginé lo lejos que caería hasta aquella tarde en el hospital clínico, cuando escuché cómo deliberaba con un médico si valía la pena mantenerme con vida. Pero todo comenzó mucho antes. La primera vez que sospeché que Vanessa no era quien pretendía ser fue en una cena en mi piso, unos 3 meses después de que Sergio y ella hicieran oficial su relación. Habían venido un domingo y yo preparé mi guiso estrella, cordero al horno, el plato favorito de Sergio desde niño. «Papá, esto está increíble», dijo él lleno de nostalgia. «Vanessa, tienes que probarlo». Ella tomó un bocado,
Sonrió cortésmente y dijo: «Está rico, don Octavio, aunque estoy acostumbrada a preparaciones más sofisticadas. Sofisticadas». Mi receta, perfeccionada durante 30 años, no era suficientemente refinada para ella. ¿Ah, sí?, pregunté con una sonrisa que podría cortar cristal. ¿Y dónde has comido cordero más sofisticado? Bueno, en un restaurante de Madrid donde usan técnicas modernas. Cocina de autor, respondió, como si recitara un anuncio. Ahí lo vi claro. Durante el resto de la cena, me dediqué a observarla. Sus modos eran impecables, demasiado estudiados. Sus manos, suaves, sin rastro de trabajo duro, no coincidían con la historia humilde que decía tener. Su reloj, que presumía como una inversión, era claramente una imitación de un Rolex. Pero lo peor era cómo miraba mi casa. No veía un hogar, veía un activo, algo que valía dinero. Sus ojos recorrían el salón calculando, evaluando, estimando precios. «Esta casa es preciosa, don Octavio», comentó mientras tomábamos café. «¿Cuándo la compró?» «Hace 20 años», respondí. «Una buena inversión, seguro. Esta zona ha subido muchísimo. No la compré para invertir, la compré para vivir». «Claro, claro, pero ahora debe valer bastante». Sergio rió, nervioso. «Vanessa está obsesionada con el mercado inmobiliario. Siempre está calculando todo». «Es mi trabajo», dijo ella, con esa sonrisa plástica que empezaba a detestar. «No puedo evitarlo». Cuando se marcharon esa noche, llamé a Julián, mi hermano. «No me gusta esta mujer», le dije sin rodeos. «¿Qué exactamente?», preguntó. «Todo es demasiado perfecto. Y habla de dinero como si fuera lo único importante. No es una cazafortunas, Julián. Es algo peor». «¿La has investigado?», preguntó él. Ojalá lo hubiera hecho antes. Habría descubierto demasiado tarde que mi intuición estaba más viva que nunca. Sebastián escuchó mi petición con una gravedad que me inquietó. Yo le había explicado que necesitaba investigar a Vanessa, y aunque intenté restarle importancia, él entendió que aquello no era un simple capricho mío. Aquella noche, después de colgar, intenté buscar información por mi cuenta. Mi relación con la tecnología siempre ha sido torpe, pero tras pelearme con el ordenador durante casi una hora, conseguí encontrar algunas pistas preocupantes. No aparecía ningún registro fiable sobre la supuesta agencia de inversiones donde Vanessa decía colaborar. Tampoco encontré noticias, ni licencias, ni rastro alguno de sus presuntos proyectos. Sin embargo, localicé una mención en un foro antiguo donde varias personas describían a una mujer con un perfil inquietantemente similar. Encantadora al principio, insistente después, obsesionada con las propiedades ajenas. Aquello me heló la sangre, pero todavía necesitaba pruebas sólidas. A la mañana siguiente llamé a Sebastián. Él me pidió presentarme en su despacho y accedí sin dudar. Durante los siguientes días realizó una investigación exhaustiva. Mientras tanto, yo fingía normalidad con Sergio, aunque cada conversación sonaba ensayada, como si él estuviera midiendo mis respuestas. En una llamada me preguntó si había pensado en redactar mi testamento. Respondí con cautela, preguntándole por qué insistía. Según él, Vanessa afirmaba que, a mi edad, debía dejarlo todo bien organizado. Aquella frase me irritó profundamente. Tenía 71 años. No estaba al borde del final. 2 semanas después, Sebastián me pidió acudir de inmediato a su oficina. Al llegar, me entregó una carpeta repleta de documentos. Sus primeras palabras me dejaron sin aliento. Vanessa no era quien decía ser. Su nombre real era Verónica Medina, y llevaba más de una década usando distintas identidades. En varios informes policiales, aparecía vinculada a hombres mayores, con vivienda propia y ahorros significativos. En cada caso, se ganaba su confianza, accedía a sus bienes
y luego desaparecía cuando surgían sospechas. Nunca actuaba sola. Siempre operaba junto a una pareja sentimental que cumplía el papel de cómplice. Cuando vi el nombre de Sergio, asociado indirectamente a sus últimos movimientos, sentí que el mundo se desmoronaba sobre mis hombros. Ya no se trataba solo de una manipulación emocional. Era un plan meticuloso que llevaba tiempo gestándose a mi alrededor. La traición resultaba aún más dolorosa de lo que jamás habría imaginado. Aquella tarde comprendí que Sergio y Vanessa habían trazado un plan peligroso que avanzaba con una precisión inquietante. Y yo, inmóvil en una cama del hospital, tenía que encontrar una forma de defenderme antes de convertirme en otro nombre perdido en el expediente de aquella mujer que cambiaba de identidad como quien cambia de abrigo. Sentía mi cuerpo pesado, torpe y lento, pero mi mente seguía despierta, atenta a cada palabra que escuchaba a través de la puerta entreabierta de mi habitación. Sergio hablaba en voz baja, como si ya no fuera mi hijo, sino un socio más en una operación calculada, mientras Vanessa insistía en que mantenerme con vida solo retrasaría sus planes. Cuando Sebastián apareció en el hospital, sus ojos confirmaron lo que temía. Las pruebas reunidas mostraban que Vanessa, o más bien Verónica Medina, llevaba más de 10 años moviéndose entre hombres mayores, con casas pagadas y ahorros modestos, apropiándose de todo antes de desaparecer. Su consejo fue directo. Debía documentarlo todo, mantenerme alerta y, sobre todo, demostrar que seguía consciente para evitar que ellos se adelantaran con cualquier maniobra legal. Aquella noche insistí a una enfermera para que registrara que reaccionaba a estímulos. Moví un dedo, luego la mano. Después intenté abrir los ojos unos segundos más de lo necesario. Cada gesto era una declaración silenciosa. Aún estoy aquí. Aún sé quién soy. Mientras intentaba recuperar fuerzas, comprendí que no podía permitir que la versión que Sergio y Vanessa estaban construyendo se convirtiera en la oficial. Necesitaba tiempo, claridad y apoyo legal, y sobre todo debía evitar cualquier confrontación directa hasta que pudiera demostrar que aquel accidente no había sido un simple golpe del destino, sino el movimiento preciso de alguien que ya había jugado con vidas ajenas. Mi mente se aferró entonces a una idea sencilla, pero poderosa. Si ellos creían que yo seguía indefenso, bajarían la guardia. Si pensaban que su plan marchaba sin interferencias, cometerían un error. Y ese error sería mi oportunidad para recuperar el control, proteger mis bienes y, lo más importante, salvar a mi hijo antes de que terminara hundido en la oscuridad de la que Vanessa lo había sacado solo para utilizarlo como instrumento. Quise gritar, levantarme de aquella cama y enfrentar a Sergio para que recordara quién había sido antes de que Vanessa entrara en su vida. Pero mi cuerpo seguía atrapado en un estado que no podía controlar. Era una tortura estar consciente y obligarme a escuchar cómo mi propio hijo preguntaba dónde firmar para autorizar mi final, como si mi existencia fuera un gasto que ya no podían permitirse. Sin embargo, había algo que ni Sergio ni Vanessa sabían. Sebastián, más preocupado de lo que admitió, había contratado a un investigador privado para vigilar discretamente mis desplazamientos. Cuando recibió la noticia de mi accidente, sus alarmas se encendieron inmediatamente y acudió al hospital. Allí, al escuchar a Sergio y a Vanessa hablar de dejarme morir para cobrar el seguro, lo grabó todo. Lo siguiente que oí fue la voz firme de Sebastián en el pasillo. Se presentó al doctor y exigió revisar la orden de no reanimación que, según él, no podía haberse firmado legalmente porque yo había actualizado mis directrices médicas semanas antes. Mencionó también que existía una investigación abierta sobre las circunstancias del accidente
y que mientras no se resolviera, cualquier decisión debía pasar por un juez. El ambiente se volvió tenso al instante. Sergio y Vanessa no entendían cómo su plan perfecto comenzaba a derrumbarse. Sebastián reveló que el camión que me había golpeado había sido reportado como robado y que las cámaras mostraban que me había seguido varias calles. Añadió que la llamada que me llevó al coche no provenía del hospital. El silencio que siguió fue helado. Vanessa intentó negar todo, pero Sebastián mostró la grabación donde ambos discutían cómo beneficiarse de mi muerte. En ese momento sentí que podía mover ligeramente mis dedos y me esforcé por hacer un gesto. Una enfermera notó el cambio en los monitores y llamó al doctor, quien entró apresuradamente y me pidió mover mi dedo índice si podía oírle. Lo moví. Su expresión cambió por completo. Informó que estaba recuperando la conciencia y ordenó disminuir la sedación. Vi entonces sus rostros. Sergio estaba pálido y tembloroso. Vanessa tenía los ojos llenos de furia contenida. Y yo sabía que, aunque me había hecho la dormida para descubrir sus intenciones, había llegado el momento de preparar mi respuesta. Cuando conseguí hablar, fingí confusión. Pregunté dónde estaba y qué había ocurrido. Sergio se inclinó, intentando sonar afectuoso, pero yo ya había visto su verdadera cara. Sergio se acercó desde el rincón donde llevaba un rato observándome como quien vigila una inversión incierta. «Lo importante es que estás vivo, papá», dijo intentando sonar afectuoso, aunque el temblor en su voz revelaba que mi inesperada recuperación había arruinado sus planes. Durante los 2 días siguientes mantuve mi actuación. Fingí confusión. Pregunté por detalles que ya conocía y me comporté exactamente como la víctima frágil que ellos necesitaban que fuera para sentirse seguros. Cuando Sergio me preguntó si me dolía algo, respondí que todo, pero añadí que tenerlo allí me tranquilizaba. Vi un destello de culpa cruzar fugazmente por su mirada y supe que todavía quedaba una parte de él que no se había perdido del todo. Sebastián aprovechó un momento en que ellos no estaban para entrar en la habitación. Cerró la puerta y me preguntó cómo me sentía en realidad. Como si me hubiese pasado un camión por encima, respondí, pero con la mente completamente despierta. Le conté que había escuchado toda su conversación. Él asintió con gravedad y me explicó que el vehículo había sido robado esa misma mañana y que las cámaras demostraban que me había seguido durante varias calles. Añadió que la llamada que me sacó de casa provenía de un teléfono desechable. Teníamos indicios sólidos, pero no pruebas absolutas. Necesitábamos que ellos mismos las proporcionaran. Sebastián sugirió preparar un plan arriesgado. Fingiría querer cambiar mi testamento y mis bienes a su favor, documentando cada reacción para que quedara claro su verdadero propósito. Yo dudé. Temía que intentaran acelerar sus planes antes de que pudiéramos atraparlos, pero Sebastián aseguró que estaría protegido 24 horas por un equipo discreto. Esa tarde, cuando Sergio y Vanessa llegaron, inicié la trampa. Les dije, con voz débil, que el accidente me había hecho reflexionar sobre la fragilidad de la vida. Les expliqué que quería asegurar el futuro de Sergio y que deseaba incluir a Vanessa en mi testamento. Ambos intentaron disimular su entusiasmo, pero no pudieron ocultarlo del todo. Propuse también vender mi piso y permitir que Vanessa administrara futuras inversiones. Pasaron 1 hora elaborando planes ansiosos por beneficiarse de decisiones que creían sinceras. Cuando se marcharon, el micrófono oculto en mi habitación captó cada palabra de su conversación en el pasillo. Estaban convencidos de haber ganado. Hablaban de cifras, de futuro, de riqueza. No sabían que, por primera vez, la balanza comenzaba a inclinarse a mi favor.
Al día siguiente, me dieron el alta y Sebastián organizó que me quedara en casa de mi hermana Carmen, en el barrio de Parquesol, donde supuestamente estaría más cómodo durante la recuperación. En realidad, aquello se convirtió en mi centro de operaciones para la siguiente fase del plan. Carmen, siempre prudente, revisaba conmigo los documentos que Sebastián había preparado. Me miró con preocupación y me preguntó si estaba seguro de continuar. Le respondí que no tenía alternativa. Vanessa había demostrado ser capaz de manipular y destruir sin remordimiento, y Sergio, aunque no tan consciente como ella, había firmado sin temblar aquello que habría significado mi final. Si no detenía esta espiral, alguien más acabaría pagando un precio irreversible. La cuestión que más me desgarraba era Sergio. Aún así, le confesé a Carmen que pensaba darle una última oportunidad de rectificar, aunque sabía que tal vez ya no quedaba rastro del hijo que había criado. Durante las 2 semanas siguientes, montamos una puesta en escena perfecta. Sebastián contactó con un notario de dudosa ética que preparó documentos falsos para simular la transferencia de mis bienes a una red de empresas que supuestamente gestionaba Vanessa. También organizamos reuniones con falsos inversores, que en realidad eran agentes de la policía local. Y lo más importante fue instalar cámaras ocultas en cada rincón donde Sergio y Vanessa pudieran delatarse. 3 semanas después del accidente, convoqué una reunión familiar en casa de Carmen para anunciar oficialmente los cambios de mi testamento. Asistieron Sergio, Vanessa, mi hermana como testigo y Sebastián como mi abogado. Ellos ignoraban que la casa estaba llena de micrófonos y que 2 agentes infiltrados trabajaban como camareros. Me senté en el sofá, con una manta sobre las piernas para aparentar fragilidad, y agradecí su presencia. Les conté que, tras el accidente, había reflexionado sobre mi vida y mi responsabilidad hacia quienes quería. Sergio fingió preocupación. Vanessa colocó su mano sobre la mía con gesto dulce, y Sebastián abrió la carpeta con los documentos. Pasamos 1 hora discutiendo mi supuesto nuevo reparto de bienes, incluyendo la venta de mi piso de la Rondilla y el cambio de beneficiarios de mi seguro. Al finalizar, Carmen salió a preparar café, dejando a Sergio y Vanessa conmigo. Era el momento que había estado esperando. Cuando Sergio me preguntó si realmente estaba seguro de todo aquello, supe que la trampa acababa de cerrarse. Sergio me preguntó si realmente me sentía cómodo con todos aquellos cambios. Le respondí con suavidad fingida, preguntándole si dudaba de su propio criterio y del de la mujer con la que pensaba casarse. Él se quedó callado, y Vanessa intervino para recordarme que podía sentirme vulnerable sin mis propios recursos. Le sonreí con esa calma que precede a las tormentas. A mi edad, le dije, uno ya no necesita tanto. Lo esencial es suficiente si quienes administran lo que uno deja tienen buen juicio. Sergio, intentando parecer humilde, aseguró que trataría mis bienes con el máximo cuidado. Fingí confiar en él, sabiendo que aquella confianza era justo la carnada que necesitaba. Cuando se marcharon, Carmen y yo revisamos junto a los detectives todo lo grabado. Ramírez comentó que aún faltaba una confesión directa. Yo le pedí paciencia. La codicia, afirmé, siempre termina empujando a los codiciosos a exhibirse. Y no tardó en ocurrir. 3 días después, Sebastián me llamó. Habían captado a Sergio reunido con 2 hombres en un bar. Allí, entre tragos y risas, había revelado su siguiente jugada. Otro accidente, cuidadosamente preparado, 1 semana después de firmar los documentos. Decía que yo estaba demasiado sano para que la muerte pareciera natural. Lo peor fue saber que quería ocultar ese segundo plan a Sergio, asegurando que sería una sorpresa también para él.
Aquello me provocó un estremecimiento frío. Sergio no solo pensaba deshacerse de mí. Después, Sergio sería el siguiente obstáculo. Le pregunté a Sebastián cuánto sabía realmente mi hijo. Según las grabaciones, comprendía la manipulación financiera y había aceptado dejarme morir durante el primer incidente, pero no parecía conocer el plan de asesinato. Aquello era una pequeña rendija por la que aún podía salvarlo. Le dije a Sebastián que debíamos acelerar todo. Si esperábamos, Sergio actuaría primero. Propuse convocar una reunión urgente para el día siguiente en casa de Carmen y crear un escenario que obligara a Sergio a mostrar su verdadero rostro. Sebastián estuvo de acuerdo. La noche del viernes reuní nuevamente a todos. Carmen preparó la mesa. Los detectives estaban infiltrados y las cámaras grababan cada rincón. Antes de firmar, dije que había algo más que compartir. Saqué una carpeta. Había investigado las inversiones que Sergio tanto me recomendaba y encontré algo sorprendente. Comenté ciertos artículos sobre movimientos inmobiliarios en Jalisco. Entonces vi cómo la máscara de Sergio empezaba, por fin, a resquebrajarse. Abrí la carpeta con calma y extendí sobre la mesa las copias de los artículos que había encontrado semanas antes. Aquellos que hablaban de un tal Sergio Vázquez acusado de estafar a mujeres mayores. Vi cómo Sergio se quedaba rígido y cómo Vanessa perdía el color del rostro. Ella intentó mantenerse firme, preguntándome con inocencia qué significaba aquello. Respondí que no insinuaba nada, que estaba preguntando directamente, mirándola fijamente a los ojos. Le pregunté si era la misma persona de esos artículos y trató de sonreír, diciendo que su nombre era común y que podía tratarse de cualquiera. Asentí fingiendo ingenuidad y saqué una segunda carpeta con información sobre las empresas a las que quería que transfiriera mi dinero. No existían en ningún registro oficial, ninguna licencia, ningún documento legal, nada. La habitación quedó sumida en un silencio espeso. Sergio me miró, completamente descolocado. Le expliqué despacio que su pareja no era quien decía ser, que había construido su vida sobre engaños y manipulación. Cuando mencioné a mujeres de distintas ciudades y sus muertes sospechosas, Vanessa quedó paralizada. Sergio intentó negar, pero no tenía argumentos. Le recordé la orden que había firmado en el hospital para dejarme morir, y la expresión de arrepentimiento que cruzó su rostro me partió algo por dentro, aunque no lo demostré. Vanessa, incapaz de sostener la presión, exigió pruebas. Esa era la pregunta que había estado esperando toda la noche. Hice un gesto a Sebastián, y él activó un pequeño dispositivo que comenzó a reproducir la conversación que habían tenido en el hospital sobre dejarme morir y cobrar mi seguro. Sergio escuchó su propia voz y se hundió en el sofá como si el peso del mundo hubiera caído sobre él. Vanessa, en cambio, se llenó de rabia y gritó que era una trampa, que nada de aquello sería admitido en un tribunal. Sonreí. Le expliqué que no solo tenía esa grabación, sino también la conversación del bar, donde revelaba su plan para matarme una semana después de firmar los documentos. Además, había cámaras ocultas grabando toda la conversación de aquella noche. Su rostro pasó de rojo a un gris tembloroso. Entonces Carmen regresó al salón acompañada por 3 agentes uniformados. El detective se adelantó, miró directamente a Vanessa y pronunció su nombre completo, y en ese instante su destino quedó sellado. El agente dio un paso al frente y declaró que Vanessa quedaba detenida por conspiración para cometer asesinato, fraude y estafa a personas mayores. Mientras la esposaban, me giré hacia Sergio, que estaba derrumbado, incapaz de sostenerse en pie. Entonces escuché a la gente decirle que también debía acompañarlos. Sergio levantó la vista con los ojos enrojecidos,
sin comprender. Le expliqué, con toda la calma que pude reunir, que había firmado aquellos documentos, sabiendo que su firma me condenaba. Él intentó balbucear que no sabía lo que hacía, que había sido un error, que nunca había deseado mi muerte. Le respondí que tenía grabaciones que relataban otra historia muy distinta. Pedí un momento a solas con él. El agente se retiró unos pasos. Me acerqué a mi hijo y respiré hondo antes de hablar. Le dije que estaba dispuesto a ofrecerle algo que él nunca me ofreció, una oportunidad de redimirse. Le expliqué que debía testificar contra Vanessa, contar cómo le había manipulado, cómo le había empujado a aceptar decisiones que nunca habrían sido suyas, y cómo se había urdido aquel plan que pretendía acabar conmigo. Le prometí que, si cooperaba plenamente, hablaría con el fiscal para solicitar una reducción de cargos. Le advertí también de que, si no lo hacía, enfrentaría todo el peso de la ley y perdería para siempre el derecho de llamarme padre. Vi cómo las lágrimas caían por su rostro antes de que finalmente aceptara cooperar. Cuando los agentes se llevaron a los dos detenidos, me desplomé en el sofá del salón de Carmen. Había ganado, había salvado mi vida y desenmascarado a una depredadora peligrosa, pero la victoria sabía amarga. Carmen se sentó a mi lado y me preguntó si estaba bien. Le respondí que no, que lo estaría algún día, aunque aún faltaba recorrer un camino largo y doloroso. Sergio tendría que reconstruirse desde los cimientos, redescubrir la parte de sí mismo que Vanessa había ido apagando poco a poco. Aquella noche regresé a mi piso, en la Rondilla. Me senté en mi butaca favorita y reflexioné. Mi hijo me había traicionado, sí, pero también había visto en su mirada un destello de arrepentimiento sincero, casi infantil, como el niño que alguna vez fue. Tal vez todavía quedaba algo bueno dentro de él. 6 meses más tarde, estaba sentado en la sala de vistas, esperando el inicio del juicio definitivo. Había aprendido mucho sobre Sergio en aquel tiempo, cosas duras, pero también había visto brotes de verdad, de humanidad recuperada. Su testimonio sería clave para condenar a Vanessa. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que aún había esperanza. Mi abogado, Sebastián, se sentó a mi lado en la sala de vistas y me preguntó si estaba preparado para lo que venía. Le respondí que tan preparado como puede estar un padre que va a escuchar a su propio hijo relatar cómo permitió que planearan su muerte. El juicio había captado la atención de toda Castilla y León. Los medios lo llamaban el caso del estafador de Valladolid y la historia de un hombre mayor que fingió estar peor de lo que estaba para exponer a su hijo y a su pareja, se había convertido en un auténtico fenómeno público. Cuando Vanessa entró en la sala, apenas reconocí a la mujer segura y carismática que había enredado a Sergio. Su aspecto había cambiado por completo. El pelo sin arreglar, el gesto crispado, la mirada perdida de quien sabe que su tiempo se ha terminado. Sergio apareció instantes después, acompañado por su abogado. Habíamos mantenido una breve conversación días antes. Fue nuestra primera charla sincera desde su detención. Me dijo que no sabía si podría perdonarse. Yo le respondí que el perdón no es un regalo ni un derecho, sino un camino que requiere tiempo y verdad. No le prometí nada, pero sí le dije que, si de verdad quería recuperar la dignidad que había perdido, yo estaría allí cuando llegara ese momento. Mientras lo observaba en la sala, vi que había adelgazado. Tenía los hombros hundidos, como si cargara con todo el peso de los últimos meses. Cuando nuestras miradas se cruzaron, noté algo que no veía desde hacía mucho: humildad, culpa verdadera. El fiscal, un hombre firme llamado Miguel Hernández, abrió el juicio con una presentación impecable.
Explicó cómo Vanessa había manipulado a varias parejas anteriores, cómo había aprovechado su encanto para acercarse a personas vulnerables y cómo Sergio había sido arrastrado a una dinámica destructiva. Los primeros días se centraron en demostrar el historial de engaños de Vanessa. Mostraron extractos bancarios, conversaciones interceptadas y declaraciones de víctimas anteriores que describieron patrones idénticos. El momento más impactante fue cuando reproducieron la grabación en la que Vanessa y Sergio hablaban de dejarme morir porque resultaba más rentable. El silencio que se extendió por la sala fue profundo. Algunos jurados agacharon la cabeza, incapaces de mirar a Sergio. El cuarto día, Sergio subió al estrado. Habló con voz temblorosa. Contó cómo Vanessa lo había aislado, cómo le hizo creer que yo entorpecía su vida y cómo llegó a aceptar decisiones que jamás habría tomado por sí mismo. Admitió sus errores uno por uno, sin excusas, y por primera vez, desde que todo comenzó, entendí que mi hijo estaba empezando a encontrar el camino de regreso. Sergio continuó su declaración explicando cómo Vanessa había ido moldeando su manera de pensar hasta convencerle de que yo era una carga. Decía que yo estaba envejeciendo, que pronto necesitaría cuidados costosos y que lo más sensato era simplificar la situación. Cuando Miguel, el fiscal, le preguntó directamente si Vanessa había insinuado que mi muerte sería lo más conveniente, Sergio vaciló, pero finalmente asintió. Reconoció que durante la conversación en el hospital, cuando firmó aquella orden infame, había querido creerse la historia de la compasión, porque la verdad era demasiado oscura para aceptarla. Necesitaba pensar que no era un monstruo, aunque sus acciones dijeran lo contrario. El fiscal se acercó más y le preguntó cuándo comprendió que había sido manipulado. Sergio respondió que el golpe definitivo llegó cuando confronté todo con pruebas. Los artículos sobre mujeres engañadas, los testimonios de las víctimas anteriores, las coincidencias entre sus muertes y las maniobras de Vanessa. También confesó que al escuchar las grabaciones ocultas, comprendió que él mismo habría sido la siguiente víctima en la lista si Vanessa lograba hacerse con mis bienes. Durante el contrainterrogatorio, el abogado de Vanessa intentó retratarlo como un cómplice voluntario que inventaba la manipulación para reducir su condena. Sergio no se defendió de más. Admitió querer el dinero, admitió haber sido débil, y esa honestidad, cruda y dolorosa, resonó más que cualquier argumento. El quinto día subí yo al estrado. Hablar de la traición de mi propio hijo fue uno de los momentos más duros de mi vida, pero también una liberación. Miguel me preguntó cómo me había sentido al escucharles planear mi muerte, y respondí que fue como si mi corazón se rompiera en 1000 pedazos, pero que también sentí una determinación férrea. No iba a permitir que esos actos quedaran impunes. Me preguntó por qué fingí estar inconsciente. Expliqué que sabía que, sin pruebas sólidas, Vanessa desaparecería antes de que pudiéramos detenerla. Fingir fue la única forma de atrapar a una depredadora experta. El abogado intentó mostrarme como una madre controladora que no aceptaba la independencia de su hijo, pero cada una de sus preguntas se volvió en su contra. Cuando me preguntó si no era extremo arriesgar mi vida, respondí con firmeza que no hay nada extremo en protegerse de quien ha hecho del asesinato su modo de vida. El abogado guardó silencio. Por fin, quedaba claro quién era realmente cada uno en aquella sala. Durante los últimos días del juicio, subieron al estrado familiares de otras víctimas de Vanessa. Sus testimonios resonaron en la sala con una fuerza desgarradora. Madres, hermanas e hijos describieron patrones idénticos. Una mujer que seducía, manipulaba, aislaba y finalmente destruía la vida de quienes confiaban en ella.
Escuché a Carmen Torres, hermana de una de las víctimas, contar entre lágrimas cómo su hermana había comenzado a comportarse de forma extraña tras conocer a Vanessa. Decía que se volvió distante, defensiva y completamente dependiente de aquella relación. Cuando falleció en un supuesto accidente, descubrieron que casi todos sus bienes habían sido transferidos a una empresa controlada por la acusada. Aquel testimonio marcó un antes y un después, pero el más contundente vino de Elena Mendoza, hija de otra víctima. Señaló a Vanessa sin dudar y dijo que aquella mujer había matado a su madre de manera invisible, metódica y perfectamente calculada. Añadió que yo había tenido la suerte y la fortaleza de pelear antes de convertirme en un nombre más en la lista. En los alegatos finales, el fiscal fue implacable. Describió a Vanessa como una depredadora que explotaba debilidades emocionales y económicas, que había perfeccionado un método para acercarse a personas vulnerables y destruirlas sin dejar rastros directos. Explicó que, sin mis grabaciones y sin la intervención de Sebastián, yo también habría terminado muerta. El abogado defensor intentó sembrar dudas, alegando que las pruebas eran circunstanciales, pero nadie en aquella sala parecía creerle. El jurado deliberó durante el fin de semana. Cuando regresaron el lunes por la mañana, su decisión estaba firme. Vanessa fue declarada culpable de varios cargos de estafa, conspiración y homicidio. Cuando el juez la sentenció a cadena perpetua, sentí que se hacía justicia, aunque el peso de las vidas perdidas me dejó un sabor amargo. Sergio recibió una condena reducida gracias a su colaboración, con posibilidad de libertad anticipada. Después del juicio, hablamos por segunda vez en mucho tiempo. Me dijo que lamentaba profundamente todo y me preguntó si algún día podríamos reconstruir nuestra relación. Le respondí que sí, pero que tendría que ser una relación distinta. La confianza rota no regresaría fácilmente, pero podíamos construir algo nuevo. Le expliqué que necesitaba que cumpliera su condena con integridad y que cuando saliera demostrara con hechos que estaba dispuesto a cambiar. Le prometí visitarle de vez en cuando. Cuando se lo llevaron, sentí que despedía a un hijo, pero también que quizá algún día encontraría de nuevo al hombre que alguna vez fui capaz de criar con orgullo. Mientras Sergio cumplía su pena, yo comencé a reconstruir mi vida. La notoriedad del caso trajo oportunidades inesperadas. Varias editoriales me propusieron escribir un libro sobre mi experiencia, pero al principio rechacé todas las ofertas. Acepté trabajar con una pequeña editorial de Valladolid cuando su directora, Ana Serrano, me dijo algo que me atravesó por dentro. Su historia puede salvar vidas, don Octavio. Hay demasiadas personas mayores siendo engañadas sin darse cuenta. Comprendí entonces que permanecer en silencio sería permitir que otros cayeran en trampas como la que casi me cuesta la vida. Mientras escribía el manuscrito, recibí cartas y correos de mujeres de toda Castilla y León explicando experiencias similares. Algunas habían logrado escapar. Otras seguían atrapadas en relaciones con manipuladores que drenaban sus recursos y su dignidad. También empecé a dar charlas en centros de mayores, en barrios como Delicias, Rondilla y Parquesol. En una de ellas, una mujer de unos 60 años levantó la mano y me preguntó cómo supe que algo iba mal. Confía en mi instinto, respondí. Cuando alguien está más interesado en tus cuentas que en tu salud, es una señal enorme. Pero mi hija dice que mi pareja es encantador, insistió ella. Las hijas también pueden ser manipuladas. Al final, solo tú puedes escuchar a tu intuición. Durante esos años visité a Sergio cada 3 meses. Las primeras visitas fueron especialmente duras. Estaba furioso, no conmigo exactamente, sino con él mismo.
Me dijiste que no confiara tanto en ella, me repetía, y aún así lo hice. No puedo culparte por eso, Sergio. Lo que sí puedo decirte es que tu vida no se destruyó por mi culpa, sino por tu elección de seguirla a ella antes de seguir tus propios valores. Con el tiempo, empecé a ver cambios reales en mi hijo. Entró en terapia, comenzó talleres dentro del centro penitenciario y se apuntó a cursos de gestión emocional y resolución de conflictos. Incluso me habló de un grupo de apoyo donde ayudaba a otros internos que habían caído en relaciones destructivas. Estoy aprendiendo mucho sobre mí mismo, me dijo en una visita, y también sobre el daño que permití que se extendiera. En una de nuestras conversaciones más sinceras, Sergio murmuró que había empezado a entender cómo Vanessa lo había manipulado, pero también reconoció que él tuvo múltiples oportunidades para detenerse y no lo hizo. Lo que más me impresionó fue cuando añadió que quería dedicar el resto de su vida a reparar el daño. No puedo cambiar lo que hice, papá, pero puedo elegir en quién convertirme. Aquel día comprendí que la transformación de mi hijo, aunque lenta y dolorosa, era auténtica. 3 años y 2 meses después de su sentencia, Sergio fue liberado en libertad condicional por buena conducta. Yo estaba allí, apoyado en mi bastón, esperando en la puerta del centro penitenciario de Valladolid. El reencuentro fue torpe, casi incómodo. Habían pasado más de 4 años desde la última vez que habíamos estado juntos como 2 personas libres. «¿Cómo me ves?», preguntó mientras avanzábamos hacia mi coche. Como un hombre que ha trabajado duro para levantarse del suelo, respondí sin adornos. Durante el trayecto de regreso a la Rondilla, hablamos de sus planes. «Quiero retomar mis estudios», dijo con cautela. «Terminar el ciclo de integración social y trabajar con hombres que han vivido situaciones similares a la mía. Me pareció un buen camino». «¿Puedo quedarme contigo mientras busco empleo?», preguntó después. Aquella era la cuestión que llevaba meses anticipando. «Sí», respondí, «pero con condiciones claras. Necesito sinceridad total, continuidad en tu terapia y compromiso para construir algo nuevo, no para recuperar lo que ya no existe». «Lo entiendo, papá. Los primeros meses fueron una prueba constante. Debíamos reaprender a convivir sin miedo, sin silencios forzados ni sospechas. Poco a poco, fuimos encontrando equilibrio. Sergio consiguió un puesto como auxiliar en un centro de apoyo a personas dependientes. Iba a sus sesiones terapéuticas con disciplina y poco a poco empezó a reconstruir algo parecido a una vida adulta estable. Nuestra relación tampoco volvió a ser la misma, pero se transformó en algo más consciente, más honesto. Una noche, mientras cenábamos en mi cocina, me dijo: «Gracias por no rendirte conmigo. No me rendí, Sergio, porque eres mi hijo, pero el esfuerzo real lo estás haciendo tú». 1 año después de su liberación, Sergio ya daba charlas en asociaciones vecinales, explicando cómo reconocer señales de manipulación emocional. Yo asistí a una de ellas en el Centro Cívico de Delicias. Les habló de vergüenza, responsabilidad y segundas oportunidades. Cuando una joven le preguntó si temía repetir errores, él respondió que nadie podía garantizarlo, pero que la conciencia era su escudo y la honestidad su guía. Esa tarde, al salir juntos hacia el coche, me preguntó si estaba orgulloso. «Estoy orgulloso del hombre que estás eligiendo ser», contesté, «porque construir una vida nueva es mucho más difícil que destruir una vieja». 5 años después del juicio, llegó una carta inesperada dirigida a mi casa. Vanessa había muerto en prisión. Según el informe, otro grupo de internas la atacó tras descubrir cómo había manipulado a varios hombres mayores con fines económicos. Incluso entre personas condenadas, existen límites morales que no se perdonan. Mi primera reacción fue alivio. Aquel capítulo oscuro de nuestra historia
quedaba definitivamente cerrado. Mi segunda reacción fue más compleja. Su muerte significaba que nunca respondería por completo ante todas las familias que había dañado. Sergio, cuando le conté la noticia, guardó silencio durante un largo rato. Finalmente dijo: «Estoy agradecido de que mi historia no terminara como la suya. Y yo también, porque él había elegido cambiar. Y ella, simplemente, nunca lo hizo». Dos personas que habían cometido crímenes terribles terminaron con destinos completamente distintos. Sergio eligió la responsabilidad, la terapia y el trabajo honesto para reparar lo que había destruido. Vanessa, en cambio, eligió el resentimiento hasta su último día. Esa diferencia marcó el futuro de cada uno. 6 meses después de la muerte de Vanessa, mi hijo me sorprendió con una propuesta inesperada. «Papá, quiero que escribamos un libro juntos», me dijo durante nuestra cena dominical en mi casa de la Rondilla. «Ya escribí un libro sobre todo esto», le recordé. «No sobre el caso, papá, sobre la recuperación». Sobre cómo una familia puede volver a levantarse después de haber tocado fondo. La idea me tocó más de lo que lo admití. «¿Y para quién sería?», pregunté. «Para familias como la nuestra», respondió. «Para padres e hijos que creen que ciertos errores son imposibles de perdonar. Para que sepan que no todo termina donde empieza la herida». Tenía razón. Nuestro proceso de sanación no estaba completo, y puede que nunca lo esté. Precisamente por eso podría servir, añadió él. No es una historia de final perfecto, sino de esfuerzo. Durante casi 2 años trabajamos juntos. Reescribimos recuerdos duros. Enfrentamos conversaciones que habíamos evitado durante años y desmontamos cada parte rota de nuestra historia. «Papá, ¿alguna vez me perdonarás por completo?», me preguntó una tarde. «El perdón no es un interruptor, hijo. Es una decisión diaria. Algunos días me cuesta, otros me sale solo, pero sigo eligiéndolo». El libro salió publicado 3 años después. No fue un éxito masivo, pero recibimos decenas de cartas. Una, de una mujer de Cáceres, me conmovió profundamente. «Su libro me dio esperanza», escribió, «no de recuperar lo perdido, sino de construir algo nuevo». 8 años después de aquel accidente, que casi terminó conmigo, Sergio tiene 39 años. Trabaja como orientador para hombres que están saliendo de relaciones tóxicas. Está casado con David, un hombre bueno que lo conoció después de su rehabilitación. Tienen una niña de 2 años que lleva el nombre de mi hermana, Carmen. «¿Te molesta que le pusiera su nombre?», me preguntó Sergio la primera vez que la tuve en brazos. «No me molesta», le dije. «Me honra. Pero ojalá que esta Carmen crezca lejos de los errores que nosotros cometimos. Hoy sirvo en la junta de una asociación contra el fraude a mayores. He creado incluso una pequeña beca para hombres y mujeres que buscan rehacer su vida tras escapar de relaciones abusivas». «Has convertido tu dolor en propósito», me dijo mi hermana Carmen hace poco. «Quizá no lo planea así, pero sí, es cierto». Ayer por la tarde, Sergio vino a cenar con David y la pequeña. Mientras observaba a mi nieta correr por el mismo pasillo donde su padre corrió hace décadas, sentí gratitud. No por el dolor vivido, sino por la fuerza que nos dejó. Por la oportunidad de haber elegido distinto. Por haber sobrevivido. Por la vida nueva que, contra todo pronóstico, logramos construir. Carmencita corrió hacia mí con una flor que había arrancado del pequeño jardín. «Estoy pensando en lo afortunado que soy de estar aquí contigo», respondí alzándola en mis brazos con cuidado, sintiendo cómo se aferraba a mi cuello con esa confianza absoluta que solo tienen los niños. «¿Y por qué eres afortunado, abuelo?», me preguntó inclinando la cabeza. «Porque hubo un tiempo en que casi no llego a conocerte. Y algunas personas muy valientes hicieron posible que estuviera hoy aquí contigo». «¿Quiénes fueron?», insistió,
con esos ojos grandes que heredó de su padre. Tu padre y yo, respondí con suavidad, nos salvamos mutuamente. Era la verdad más simple y también la más difícil. En el proceso de obligar a Sergio a enfrentar las consecuencias de sus decisiones, le había dado la oportunidad de salvarse. Y en el proceso de aceptarlas, de asumir su culpa y rehacerse, Sergio también me había salvado a mí de un futuro de dolor y silencio. Habíamos parado una cadena de destrucción que podría haber arrastrado a más familias, igual que aquel hombre que lo manipuló durante años. No era un final perfecto, pero era un final justo. Y a veces, la justicia es la forma más profunda de esperanza. Esa noche, después de que Sergio, David y la pequeña se marcharan, me quedé solo en mi terraza con una taza de té caliente, mirando el cielo de Valladolid, siempre más claro de lo que la gente piensa. 8 años atrás, yo estaba tumbado en una cama del clínico, dolorido, confuso, traicionado por la persona que más amaba. Hoy estaba planeando unas vacaciones familiares en la costa de Alicante. La vida cambia en direcciones que nunca imaginas. El secreto no es evitar el dolor, sino decidir qué hacer con él cuando llega. Tomé el teléfono y llamé a Sergio. «¿Papá? ¿Todo bien?», preguntó con esa mezcla de preocupación y ternura que había aprendido a expresar después de muchos años de silencio emocional. «Todo está mejor que bien. Solo quería decirte que te quiero». Hubo una pausa, inevitable entre dos personas que se están reaprendiendo. «Yo también te quiero, papá. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por volver a casa», respondí. Colgué y me quedé un rato más en silencio, sintiendo una calma que no recordaba desde hacía casi una década. No era la paz de la venganza, era la paz del renacer, del trabajo hecho con paciencia, del perdón ganado. Esa noche, por primera vez en 8 años, dormí sin ninguna sombra en la mente. Mi historia podría haber terminado como una tragedia familiar, pero al desaparecer por un tiempo, todos encontramos algo mucho mejor. Una familia real, construida sobre el respeto, la gratitud y el amor genuino. ¿Te ha gustado mi historia? Cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha inspirado, deja un me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima historia, porque nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.